Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. El tema de comunicación para mí lo he estudiado desde mi universidad, fue una de las cosas que más me dediqué de estudio, y de esa noción de lo que es medio alternativo con los medios hegemónicos es como una discusión permanente, y sobre todo para nosotros que venimos de sectores alternativos, porque pasa mucho, y esa parte de la invitación de reflexión que quiero hacer con ustedes en mi parte es, cuando nosotros nos concebimos siempre como congresistas o partidos de oposición, es así siempre como nos quiere el gobierno. El establecimiento de este país siempre nos quiere a nosotros como oposición. Es más, esa palabra oposición, esa palabra resistencia, que a veces es muy bonita para nosotros, de ahí venimos muchos, desde nuestra historia, resistencia y oposición, le es funcional al establecimiento que gobierna, ¿no? Es más, yo se lo digo aquí con franqueza, a mí no me gusta mucho la palabra resistencia, porque creo que nos deja en un lugar, ¿sí? Y nos condena a un lugar constante. Insisto, no desconozco nuestra historia y cómo no resistir muchas veces, porque nos ha tocado, ¿no? Pero es así como nos quiere el poder. Y el poder siempre quiere que seamos resistencia, y el poder siempre quiere que seamos oposición. O sea, el poder no quiere que seamos gobierno, el poder no quiere que seamos los hegemónicos. El poder quiere condenarnos siempre a ese lugar de oposición. Es más, para justificar la falsa democracia que hay en el país. No, sean oposición. Tengan un poquito más de curules. Es más, a veces hasta nos regalan las calles. Sí, vayan bien en las plazas. No. Pero cuando nos atrevemos nosotros a disputarles el poder, y a sacarlos de ellos del poder, ahí sí no. Y cuando Gustavo Petro dijo que la Bogotá humana, sí nos dice no. Llegaron, pero no los vamos a dejar gobernar. Es más, siendo gobierno en la Bogotá humana nos tocó resistir. Tanto que hasta nos sacaron cuántos meses por fuera de la alcaldía, porque así son ellos. Porque la derecha de este país es capaz de incendiar el país y entregar cenizas antes de cederlo democráticamente. Por eso a mí yo tengo un conflicto, se los confieso, con esa palabra de resistencia de oposición, porque creo que en eso, aunque para nosotros significa una identidad muy bonita, muy importante, histórica, que no la desconozco, es tal vez hacerle un juego también a los que quieren siempre estar en el poder. Y manejar siempre esa dualidad y condenarnos siempre esa dualidad. Hago este argumento para hacer un símil con el tema de los medios alternativos. Porque cuando nosotros decimos medios alternativos es porque decimos medios alternativos a los medios hegemónicos, a los medios de poder, a los medios masivos, a aquellos del establecimiento. Y yo digo, si es que nosotros debemos quedarnos siempre como medios alternativos. ¿Y por qué no pensarnos que lo que hoy llamamos medios alternativos podrían volverse los medios hegemónicos? ¿Por qué no la red hoy de lo alternativo, de lo mediático, se podría establecer a través de la red, a través de la estrategia y a través de el contenido que hoy los tiempos nos favorecen? Tendríamos la capacidad de disputarles ese lugar a los medios tradicionales y hegemónicos que sí son funcionales, sabemos, a una parte del establecimiento. Y sí lo quiero colocar en esa magnitud, porque eso implicaría tratar de ubicarnos desde otro lugar, o por lo menos es lo que yo aspiraría, a tratar de ubicarnos en otro lugar. Así como quiero ser gobierno, entiendo que para ser gobierno y la disputa política, antes que cualquier otra cosa, es una disputa cultural. Y eso es muy gran chano. La disputa política, antes que todo, es una disputa cultural. Es una disputa de los sentidos comunes. Es una disputa de las conciencias. Es más, yo soy de los que pienso que lo que pasa en los momentos electorales es una consecuencia, un desenlace de lo que se ha forjado antes en el campo de las conciencias, de las mentalidades, en el plano cultural. Y por eso lo mediático, por eso los medios de comunicación hoy alternativos, críticos, cumplen un papel fundamental. Nosotros no podemos construir un nuevo gobierno si no construimos previamente nuevas mentalidades. Yo eso soy muy convencido. Y para eso tenemos que disputar hegemónicamente el contenido y la producción. Y la producción ante los medios tradicionales de comunicación.
Y creo que es posible, es más, ya lo estamos haciendo, yo no estoy inventando el agua nueva. La posibilidad de la gran revolución tecnológica de las redes sociales ha permitido eso. Y hoy tenemos espacios en redes sociales que pueden tener más likes, más reproducciones que los mismos medios del establecimiento. Por eso es que Vicky Dávila y Semana pues se ponen muy molestos con nosotros y con los medios, porque hay algunos youtubers o medios que terminan generando mucho más que la propia revista Semana. Creo que ese lugar de disputa es la que hay que colocar sobre la mesa, en términos de disputa ante un escenario político y ante un proceso, que me gusta esa palabra, proceso que nos tiene que generar una construcción más adelante. Esa es la primera reflexión que hago en términos de, para mí, cuál sería el sentido de empezar a tejer una gran red de medios alternativos, críticos, comunitarios de comunicación, que parto obviamente de la premisa que generamos un contenido evidentemente de cambio por nuestras comunidades, por la justicia, por la equidad, por un país diferente. Por supuesto, esa es una premisa que no ando en ella, pero que si no es por, insisto, en un lugar de enunciación diferente, en un lugar de disputa política diferente, disputa cultural diferente. Y respondo entonces preguntas más puntuales. ¿Cómo en nuestro gobierno, cómo deben ser los medios de comunicación críticos? Como la pregunta que se hizo desde Estrato Medio, pues ojalá nunca pierdan esa perspectiva crítica, sería un error, ¿no? Y parte de lo que deberíamos hacer nosotros como gobierno es nunca perder el espíritu autocrítico, y si lo perdemos creo que también nos desviamos del camino, y son los amigos y las amigas las que más deben dar esos llamados de alerta en términos críticos de lo que puede estar pasando. Un poder que no tenga un contrapoder, pues es una dictadura, y nosotros que somos profundamente demócratas en ningún momento concibimos un poder desde el Ejecutivo cuando lleguemos el otro año y seamos mayorías en el Congreso sin un contrapoder. Por eso decimos que los medios de comunicación cumplen un papel de cuarto poder en las repúblicas y en el Estado, aparte de los tres poderes institucionales, ejecutivo, legislativo, judicial. Los medios de comunicación son cuarto poder, porque hacen un contrapeso en este balance de pesos y contrapesos en la República. El expresidente Rafael Correa, muy crítico de los medios de comunicación de su país, porque le daban bien duro, decía que en su país el único poder que no tenía contrapoder era los medios de comunicación. Los medios de comunicación en los países latinoamericanos se configuraron de tal manera que son poderes. Si hemos hecho un trabajo por la democracia, por la paz, por la justicia, sería una incoherencia total que una vez en gobierno no mantuviéramos ese espíritu crítico. Y en segunda instancia, también, cómo desde el gobierno se fortalecen estos procesos. En la Bogotá Humana hubo muchas experiencias, aquí veo algunos amigos, Voces Estéreo, por ejemplo, veo algunos amigos y amigas, seguro avanzamos, seguro quedaron muchas cosas pendientes en la Bogotá Humana, sin lugar a dudas, y eso yo creo que eso hace parte del proceso de análisis y reflexión que tenemos que hacer para ver qué se puede fortalecer de aquí en adelante en ese sentido. Y esa relación entre ya siendo gobierno con medios comunitarios alternativos, cómo se puede plantear. Yo creo que esa es una cosa que tenemos que construir acá. ¿Cómo se tiene que construir? Sin perder la independencia de los medios, porque los medios nunca pueden negar de ser independientes, pero también con la claridad de que un gobierno alternativo tiene como papel también fortalecer los espacios alternativos. Y eso pues hay que plantearlo, ¿no? Y eso implica la posibilidad de fortalecer capacidad técnica en los diferentes espacios y los diferentes medios. Eso creo que es una tarea para construir, y por eso parte de este espacio es empezar a construir cómo puede ser esa apuesta, por eso insisto, de lo programático político para el próximo año. Bueno, dejo ahí me extiendo y ahorita podemos... Creo que ese es el escenario de la discusión política y entender que el medio de comunicación, más que un medio de información, es un medio de poder. Y por eso, insisto, súper pertinente esa discusión. Y por eso lo ubico desde, obviamente, mi experiencia de vida. Y es que yo no quiero llegar a mis 60 años siendo oposición eterna, así como la selección Colombia, jugamos como siempre, perdemos, no pues, jugamos como nunca, perdemos como siempre, entonces no aguanta. No, tampoco perdemos. Sobre todo por esto y termino. El Medellín, sí. Porque miren, cuando perdemos nosotros, ¿quién pierde? No es que pierda María José, no es que pierda Petro, no es que pierda yo. ¿Quién pierde? La gente, el país.
la sociedad, es que esa es la verdad. Miren, con Gustavo Petro en la Bogotá Humana sacamos a 500.000 personas de la pobreza. Son los indicadores que da el DANE, no lo inventamos nosotros. Perdemos con Peñalosa, nuestra antítesis. Y en menos de 3 años, de esos 500.000 que habíamos sacado a la pobreza, vuelven a la pobreza 250.000. Eso no está bien. Porque cuando perdemos nosotros y nosotras, pierde la gente. Y eso es lo que está en juego en este momento de cara al 2022. Porque los compromisos se tienen que actualizar en el momento presente. Sí, se tienen que actualizar en la coyuntura y en el contexto. Yo sí veo que hay unos compromisos aquí, por lo menos 2 o 3 alcanzo a vislumbrar. Un compromiso de financiación y de apoyo estatal a los medios alternativos y comunitarios. Que eso es una conversación siempre que hay que volver. Cómo el Estado propicia el fortalecimiento, ampliación de capacidades a medios comunitarios, alternativos, etcétera, sin violentar la independencia del medio, por ejemplo. Esa es una cosa que va de la mano. Que no sea que después el Estado, porque te estoy financiando, te vuelves tú, o te coopto medio, ¿cierto? Te coopto para mí. Esa es una discusión que la tenemos que desarrollar como agenda política, programática, ¿no? Segundo, el tema de la democracia, la democratización de los medios. Y tú no puedes hablar de democracia si no hay apoyo económico. Eso es falso. Es como hablar de derechos sin capacidad de generación económica. Eso es cuando la política pública se queda muerta. La política pública en el papel, pero sin financiación. Alguien habló aquí del COMPES. Toca revisar la idea del COMPES. Vamos a ver. Toca verlo. Pero política pública sin presupuesto es mera carreta. No, eso es carreta. No, sí, muy bonito. Pero si no tiene billete, pues te engañaron. Creo que esa discusión la podemos conversarla, creo que de cara a un programa político. Lo que lo estamos invitando a ustedes a Cámara José yo es, palabras más, palabras menos, construyamos juntos la agenda política de comunicación del pacto histórico. Esa es la invitación. Construyamos la agenda política del pacto histórico respecto al tema de medios alternativos. Y lo que construyamos aquí en Bogotá podemos empezar a vincular a nivel nacional. Porque los que estamos acá en calidad de representantes del pacto histórico, por supuesto que podemos incidir en el pacto histórico para construir esa agenda. Majo va para el Senado, yo me quedo en la Cámara de Bogotá y pertenecemos evidentemente al equipo de Gustavo Petro. Y estamos justamente, ¿por qué en este momento? Porque este es el momento de la construcción, ¿sí? Este es el momento para poder incidir, para decir, sacamos documentos, esto puede quedar claramente en nuestro plan de gobierno. Pues antes estábamos en la calle, en la movilización social, tumbando ministros el semestre pasado, ¿cierto? Que nunca había pasado antes, ¿no? ¿En cuántos vamos ya? ¿3, 4? ¿Cuándo había pasado eso antes? ¿Cuántos ministros le tumbamos a Uribe o a Pastrana? Ninguno. ¿Por qué? Porque el país está cambiando y el cambio es imparable. Y es con ustedes que vamos a hacer ese cambio. Y por eso la mano está extendida y podamos construirlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y por lo tanto nuestra responsabilidad, tanto David como la mía, es abrir espacios para que puedan llegar otras voces al Congreso de la República. Si no, pues difícilmente habríamos cumplido la labor o aquello que nos propusimos cuando llegamos hace 3 años al Congreso. Es decir, también es un espacio en expansión, así como los medios comunitarios son un espacio en expansión y tenemos que retroalimentarnos. Algo que hemos echado de menos durante estos años ha sido pues siempre intentamos cuando nos piden un video, cuando nos piden pues un audio, no sé, algo, poderlo enviar, pues digamos poder responder, pero no hemos tenido una dinámica de trabajo conjunta. Y parte de romper la hegemonía de los medios de comunicación parte porque nosotros no lleguemos solamente a los medios de comunicación masivos, sino que también podamos a través de nuestras voces fortalecernos mutuamente, ustedes ayudándonos a tener una presencia diferente en los territorios, en las localidades, en los barrios, en las regiones, y ustedes obviamente fortalecerse en ese proceso también. La pandemia nos sirvió un poco para eso. Difícilmente habríamos podido trabajar tanto con los medios de comunicación si no hubiese, o habríamos podido mantener una presencia, una voz política en el país si no hubiese sido por los medios de comunicación alternativos, y si no hubiese sido por esa presencia. Difícilmente lo que sucedió con el paro habría podido tener tal nivel de visibilización si no hubiese sido precisamente por los medios de comunicación alternativos que estuvieron allí en primera línea, muchos amenazados, muchos también mutilados, ¿no? Heridos en medio de las movilizaciones por cubrir, por acompañar, por denunciar lo que estaba sucediendo en medio del paro. Entonces creo que son 2 experiencias que hoy tienen que servir para potenciar nuestras voces, para potenciar los ejercicios, para hacerlo muchísimo más pedagógicos. Es un poco la labor social
que no cumplen los medios de comunicación masivos, que es precisamente llegar a los territorios y fortalecer a las comunidades en términos de herramientas comunicativas, de poder ser voz de su propia voz, y eso lo logran los medios alternativos. Entonces basta, no es solamente, va más allá de una política pública, ¿sí? Y por eso, y en eso hasta la misma derecha ha sido hábil, tiene también sus propios medios de comunicación, difunde de manera local muy fuertemente el mensaje a través de, por ejemplo, medios religiosos como las iglesias cristianas, etcétera, que también tienen medios de comunicación, iglesias católicas, los mismos partidos políticos, digamos, ahí también hay una red que se ha venido tejiendo. Nosotros tenemos unos medios, ustedes tienen unos medios, o tenemos en conjunto como proyectos políticos y proyectos sociales, pero no hemos sido tal vez tan hábiles para fortalecer la relación, para poder enviar los mensajes, para poder permear capas que difícilmente podemos permear de otra manera, porque entre otras nosotros no estamos constantemente en los territorios. Ustedes sí están allí, los habitan, conocen a la señora, el barrio, a ustedes les escuchan. Nosotros difícilmente llegamos, o llegamos tal vez a través de la televisión masiva, pero no a través de una respuesta o de una presencia muchísimo más consciente. Y esto, fortalecer los medios de comunicación, pasa obviamente por una política pública, pero pasa también por cómo nosotros nos fortalecemos mutuamente y logramos avanzar muchísimo más rápido de lo que hemos podido avanzar, que los avances son buenos y bienvenidos, pero necesitamos avanzar muchísimo más allá. Cuando decimos seguimos en el Congreso de la República, vamos precisamente en ejercicio crítico. Uno no puede estar en el Congreso de la República y si algo cuestionamos quienes estamos en el Congreso de la República es a los representantes o a los congresistas que se vuelven aduladores de su gobierno. Precisamente nosotros tenemos la mayor responsabilidad. Quienes estemos en el Congreso de la República siendo bancada de gobierno, tenemos la enorme responsabilidad, por un lado, tejer relaciones con otros congresistas para poder constituir esas mayorías al interior del Congreso, que no obligatoriamente las tendremos a priori. Claro, tenemos un objetivo 55-86, pero no sabemos si llegamos a ese 55 o a ese 86, y por lo tanto tendremos que establecer relaciones con demócratas, que hay y los hay al interior del Congreso de la República, así no estén en nuestro partido o así no compartan al 100% nuestra ideología. Pero además tenemos la responsabilidad de cuestionar aquello que no esté yendo bien. O sea, el papel crítico no es solo de los medios de comunicación, y no nos vamos a enemistar porque mañana nos digan que estamos actuando mal. No, al contrario, yo creo que nos lo tienen que decir, porque si algo requiere este país o necesita este país es rectificar, y nosotros tenemos que rectificar cuando no estemos haciendo las cosas bien. Por supuesto que tenemos que rectificar. Y creo que esa es una responsabilidad que tienen los medios de comunicación alternativos y que tenemos nosotros desde el Congreso de la República, porque ni David ni yo vamos a estar en el gobierno. Nosotros vamos a estar en el Congreso haciendo un trabajo legislativo de materializar toda una serie de transformaciones que se propone el nuevo gobierno, pero al mismo tiempo de estar velando porque esas transformaciones se cumplan. Se cumplan porque además al pacto histórico llegan múltiples voces. Llegan otras miradas, llega gente que ha gobernado. El mismo Roy, tú lo planteabas, pues una persona que ha sido presidente del Congreso, presidente del partido de gobierno, o sea que ha tenido una serie de responsabilidades en el gobierno Santos, y llega con unas dinámicas, unas voces en las que compartimos un montón de cosas, pero otras las desconocemos y otras no las compartimos, ¿sí? Estamos construyendo una relación y estamos aprendiendo a conocernos. Creo que ninguno de los dos, y seguramente ninguno de los que nadie de los que hace parte del pacto histórico de las fuerzas políticas y sociales se había sentado a hablar tan a fondo durante meses como lo hemos hecho estos meses con Roy Barreras. Y hay cosas que cuestionamos, pero también hay otras cosas que reconocemos: su pragmatismo, su capacidad de hacer, su capacidad de ponerle motor a las decisiones al interior del pacto histórico, porque la izquierda se queda pues obviamente en una diatriba que no siempre es operativa, pero como son mucho más pragmáticos, creo que podemos aprender también de ese pragmatismo. Frente a la ex esposa de Roy Barreras, yo no la conozco muy bien, sé que tiene una historia personal. Yo no soy, por lo menos mi posición no es de vetar a priori solo porque es la esposa de alguien, porque entonces aquí podrían, vétenme a mí porque soy la hija de, o vetemos no sé, a otros congresistas que hay, al hijo de Petro en Cartagena, porque es el hijo, en Barranquilla, porque es el hijo
de Petro, o a otros que hay esposas, esposos, compañeros o compañeras que nosotros también tenemos, pero que es valiosa por el simple hecho del trabajo que ha hecho. Yo no me reconozco solo como la hija de Carlos Pizarro, no, pues llego y esa es una figura con la que debo cargar para bien o para mal, una historia con la que debo cargar para bien o para mal. Me celebran, pero también me atacan. Me atacan de una manera distinta a la que pueden atacar a David, porque soy hija de un comandante guerrillero, por supuesto. Pero yo estoy construyendo mi propia historia. Con esa historia, la mía, mi camino hacia adelante. Entonces yo no, a priori no siento que uno pueda juzgar a una persona ni pueda juzgar sus capacidades porque fue esposa de tal persona. El problema es si tú llegas a ser un títere de esa otra persona del Congreso de la República, que lo vemos cotidianamente, el hermano, el cuñado, el hijo, que heredan las curules, ¿sí? En otros partidos, a lo mejor porque en sus propios partidos están cuestionados y llegan a ser voces mudas, a no decir absolutamente nada, a validar toda una serie de intereses. Eso es lo que para mí es cuestionable, ¿sí? Para mí es profundamente cuestionable. No el hecho de que sea la esposa. Yo quisiera saber qué es ella por ella misma, más allá de ser la esposa de Roy Barreras. Y no sé si le hemos dado la oportunidad. Me parece que es maravilloso que se la pueda entrevistar, que los medios de comunicación la escuchen y que todos podamos valorar si efectivamente es una voz valiosa, femenina, al interior de su fuerza política, porque ellos son fuerza de la paz. Y como les digo, nos entendemos, compaginamos en algunas cosas y en otras no, porque además el pacto histórico no es un pacto histórico entre iguales, no tiene sentido un pacto histórico entre iguales. Tenemos que vamos a gobernar como lo hace Duque, gobernando solo para sus amigos, sus aliados y sus financiadores, o vamos a gobernar para el país. Si vamos a gobernar para el país, tenemos que tener la capacidad de hablar con todo el país. Eso incluye el uribismo. Tenemos que ser capaces de dialogar con ellos por una sencilla razón: no somos sus iguales. No somos iguales a ellos, ni vamos a gobernar como ellos han gobernado los últimos 200 años, marginalizando a capas inmensas de la sociedad. Pues no, ese no es el gobierno progresista, ni puede ser el gobierno progresista. Entonces, ya para terminar, cuando hablamos de los medios comunitarios, pues yo pienso que la relación no es solamente en términos de políticas, sino en términos de legislación también. ¿Cómo vamos a construir una legislación para los medios alternativos, para fortalecer su independencia, para fortalecer su incidencia, para fortalecer sus capacidades técnicas? Pues yo creo que esa es una labor que también quisiéramos nosotros, quienes estaremos desde el legislativo, construir conjuntamente con ustedes. Es entendernos no solamente en términos de gobierno, sino en términos de lo que va a seguir independientemente de los gobiernos, y eso son las leyes. Yo sí quisiera oírte, María José y David. No quiere decir que no hayamos trabajado por los medios de comunicación. Ustedes recordarán en el primer año, en el 2018, inició un debate muy fuerte que terminó con la aprobación de una ley tremenda que fue la ley de las TIC, a la cual nosotros nos opusimos de manera, mejor dicho, por lo menos quienes estábamos en la Comisión Sexta, y luego en ese debate y en esos debates en plenaria, todo lo que hicimos con distintas organizaciones de todos los sectores para que la ley TIC fuera menos nefasta de lo que finalmente terminó siendo, pues fue un debate inmenso que perdimos. ¿Y lo perdimos por qué? Pues porque somos minorías en el Congreso de la República, ¿sí? Y por eso perdimos. Eso quiere decir que, y dimos un debate en relación precisamente con el acceso al espectro, con el acceso a recursos, con el acceso, digamos, a toda una serie de disposiciones que estaban en esta ley y que iban en detrimento de la labor de los medios comunitarios y de los medios alternativos. Eso quiere decir que aunque no nos hayamos reunido, sí han estado presentes por lo menos en nuestros debates, ¿sí? Y eso, pues digamos, queremos ponerlo de presente. Cuando llegó la pandemia, por lo menos en esta curul, tomamos la decisión de atender de manera prioritaria a los medios comunitarios y a los medios alternativos. Y realmente fueron muy pocas las veces que aparecimos en los medios masivos, sino que hicimos cuanto foro, cuanto... Y que no deje de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia,
que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17-667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense dos veces, contáctenos ya en WhatsApp, más 57 311 261 3094, también más 57 311 44 89 348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C.